Un cordial saludo, apreciada doctora Marta Leticia y compañeros, compañeras. Soy Eduardo Germán Baracardo Torres, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. A continuación, la propuesta de marco teórico. En primer lugar, contextualizarnos un poco, tiene que ver con el programa para potenciar las habilidades neuropsicológicas de estudiantes de grado tercero para el mejoramiento de la comprensión de lectura. Esta es la propuesta de investigación. Y el enfoque que se piensa realizar es un enfoque cuantitativo. En cuanto al marco teórico como tal, se pretende abordar desde tres tópicos. El primero, teoría de funcionamiento del cerebro. Segundo, componentes neurológicos que inciden en la lectura y en la comprensión de lectura. Y por último, estudios sobre la comprensión de lectura. En primer lugar, en los últimos 3 siglos pues, ha avanzado la teoría sobre el funcionamiento del cerebro. Primero la frenología y cronoscopia, donde se entendía el cerebro como un órgano que está dividido por sectores y cada sector le correspondía una situación, conducta o sensación o emoción en la persona, la cronoscopia, que pretendía definir la personalidad de los individuos a partir de la forma del cráneo, pero es a partir de la localización cerebral del habla, donde se identifican diferentes lóbulos en el cerebro, donde cada uno pues tiene unas funciones específicas e importantes, pero que son relacionadas unas con otras. Esa teoría toma fuerza cuando Wernicke y Broca identifican sitios específicos en el cerebro en diferentes partes que tienen que ver con la parte del lenguaje y la audición. Pero es Alexander Luria en 1966 quien entiende el cerebro como un todo funcional. Y esas evidencias científicas se pueden identificar cuando, por ejemplo, en el centro de la comprensión de las palabras habladas podemos ubicar en el lóbulo temporal, pero el centro de comprensión de las palabras escritas se encuentra en el lóbulo parietal, el centro del lenguaje en el lóbulo frontal, la escritura también en el lóbulo frontal. Entonces podemos observar que diferentes partes del cerebro están involucradas en la lectura, en la escritura, en la comprensión. Aquí se puede identificar el área motora de Wernicke, de Broca, el área sensorial de Wernicke y el área de comprensión de lectura. Entonces la teoría de Luria es bastante interesante. Segundo, los componentes neurológicos que inciden en la lectura, y entonces existen habilidades neuropsicológicas que inciden definitivamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la comprensión de lectura. Tenemos la motricidad, que tiene que ver con los patrones motrices básicos, como gatear, como rodar, como triscar, saltar, correr, que si el niño tiene bien definidos esos patrones motrices básicos, pues va a tener mejor rendimiento escolar y mejor elementos para poder desarrollar comprensión de lectura. En cuanto a la lateralidad, es la condición que tiene el estudiante para definir la derecha y la izquierda y los órganos que utiliza para las diferentes actividades. Eso es importante en la lectura, sobre todo para identificar las letras, los grafemas. En cuanto a la visión, los ojos tienen unos movimientos propios de la lectura que se llaman movimientos sacádicos. Esos movimientos deben ser bien definidos porque son los saltos que hacen las personas en las letras cuando desarrollan el ejercicio de la lectura. Si estos movimientos son buenos, pues va a haber fácilmente comprensión de lectura. Si los movimientos son deficientes, pues la comprensión de lectura y la lectura también va a ser deficiente. Y en cuanto a la audición, Brock y Wernicke nos ubicaban algunos sitios en el cerebro. Estos elementos, estos sitios deben mm, tener óptimas condiciones para que los procesos de audición, interpretación de las palabras, pues puedan reflejarse en las buenas condiciones de comprensión de lectura. Y por último, algunos estudios sobre el tema objeto de estudio, que es la comprensión de lectura, donde se han definido habilidades del pensamiento propias que son necesarias tenerlas en cuenta en los procesos de lectoescritura, pero también se han identificado en algunas investigaciones factores de riesgo, por ejemplo, biológicos, como el caso de la dislexia, que se puede transmitir de padre a hijo, y esa dislexia pues va a dificultar los procesos de lectura, los trastornos de hiperactividad y bajo de atención también. En la parte neuropsicológica, pues algunas habilidades que pueden tener poco desenvolvimiento sin tener alguna afectación cognitiva del estudiante y que son necesarios intervenir. En la parte social, sociodemográfica y socioeconómica, pues hay diferentes factores de riesgo, por ejemplo, el nivel socioeconómico de las familias, el nivel de escolaridad de las familias, el tipo de escuela, las clases, la metodología utilizada, todos esos elementos
pueden incidir en la comprensión textual. Otras investigaciones han definido que las relaciones de la familia, la nutrición, desnutrición, el afecto, la unión familiar, la separación de los padres, todos estos elementos pueden incidir en el nivel escolar y en la comprensión de lectura de los niños. Y por último, algunas investigaciones que tienen que ver con teorías, por ejemplo, de técnicas que se pueden utilizar para desarrollar mejor lectura. Y entonces se propone la lectura interactiva, por ejemplo. Y por último, las habilidades neuropsicológicas que definitivamente se relacionan directamente con la comprensión de lectura y con el rendimiento escolar. Como conclusión, entonces, el cerebro es un órgano que se encarga de los procesos conductuales y de aprendizaje de los estudiantes, y los procesos de lectura y comprensión pues tienen su base en el cerebro. Existen evidencia científica donde se confirma esa correlación que existe entre las habilidades neuropsicológicas y el rendimiento escolar de los estudiantes. Y por último, que esta ciencia de la neuropsicología educativa, las neurociencias, pueden incidir de manera significativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje con los niños. Algunas referencias que se tienen en cuenta en el marco teórico, y agradecerles por su atención. Quedo atento a sus comentarios. Saludos para todos.